Vamos a orar para comenzar la reunión en mucha reverencia, en mucho respeto, concentrados. Nuevamente sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión dominical, a nuestra escuela bíblica. Gracias, hermanos, gracias por los que han llegado temprano. Vamos también a orar por los que vienen en camino para que el Señor agilice sus pasos. Y vamos a orar, hermano, vamos a orar para preparar nuestro corazón, nuestra mente, y para que el Señor sea supremo en todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Entonces, por favor, voy a pedirle que se ponga de pie, mi hermano. Voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su rostro en reverencia a nuestro amado Dios. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Altísimo y soberano Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre maravilloso. Padre, gracias por traernos en esta mañana a este lugar. Gracias, Señor, porque tu gracia, que es inagotable, tu misericordia, que es abundante, tu buena voluntad, Señor, que es perfecta, agradable, buena en gran manera, nos ha traído en esta mañana. Padre, tú conoces las necesidades de nuestro corazón. Padre, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Te rogamos, Padre, que en este día que nos has traído aquí a este lugar delante de tu presencia, hables poderosamente a nuestras vidas. Padre, te rogamos que examine nuestros corazones. Padre, examínanos y ve si hay camino de perversidad y límpianos y lávanos. Haznos dignos, Padre Santo, de estar delante de tu presencia. Padre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Te agradecemos por este día nuevo que nos has regalado. Te agradecemos por esta convocación santa, por traernos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que ministres en cada una de las áreas de nuestra vida en la cual tú sabes que necesitamos. Padre, necesitamos tu sabiduría para conducirnos en la vida. Necesitamos tu prudencia. Necesitamos tu santidad. Cada día somos desafiados, Señor, en muchas áreas, en muchas circunstancias. Te rogamos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a no olvidar, cualquiera sea la situación que enfrentemos, que somos tuyos, Señor, que te pertenecemos, que debemos andar en santidad, en honor, en rectitud. Padre, gracias. Glorifícate en esas áreas de nuestra vida que tú sabes que necesitamos mejorar. Te agradecemos, Dios, por tu palabra santa. Tu palabra nos limpia, nos lava, nos hace sabios, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Tu palabra es vida en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos por tu iglesia universal, pero también por nuestra iglesia. Gracia en abundancia, Señor. Te rogamos por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las oraciones de los hermanos. Gracias por sus ofrendas. Gracias por su servicio. Gracias por sus vidas, Señor, que has juntado con las nuestras para que seamos ese cuerpo que tú levantaste, Señor, que compraste con precio de sangre. Padre, tú sabes que necesitamos de tu palabra. ¿A quién más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a entender tu palabra. Derriba cualquier pared, cualquier obstáculo, Señor,
que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Te rogamos que nuestra oración no tenga estorbo delante de ti. Tenemos que confesar nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada de valor podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias por la comunión íntima. Gracias por la comunión de iglesia. Gracias, Padre, por esta nueva semana, este nuevo mes que está iniciando. Padre, te rogamos que seas supremo. Nos hemos reunido para exaltar y adorar tu nombre. No queremos exaltar una persona, ni una familia, ni una denominación, sino que seas tú siendo supremo, excelso, oh Altísimo Dios. Padre maravilloso, hoy es una celebración especial porque vamos a recordar que fue necesario que murieras en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que tu Hijo Jesucristo diera su sangre preciosa para el perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias te damos. Ponemos todo lo que vamos a hacer en esta mañana en tus manos benditas. Lo encomendamos a ti para que tú seas glorificado en todo y nosotros seamos edificados, perdonados y restaurados. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Sí. Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos. Nuevamente les doy una cordial bienvenida también a los hermanos que se están conectando a través del Zoom, a las personas que nos acompañan por las diferentes plataformas, y sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, hermanos, un tema que se llama Mi Nuevo Yo. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy, y como ven en el título, pues ya podrán entender que vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes creen que tienen un nuevo yo ahora? Amén, amén. Y ese nuevo yo, pues obviamente es usted mismo, pero visto desde de la manera espiritual, de la manera que Dios quiere ver a nosotros los creyentes. Entonces, hermanos, para estudiar este tema acerca de mi nuevo yo, deberíamos arrancar por hacernos una pregunta. ¿Hay un nuevo yo en mí? Esa sería la pregunta de entrada para todos y cada uno de nosotros. Y responder a esa pregunta adecuadamente nos va a ayudar a saber y a entender qué es eso de un nuevo yo, ¿sí? Parece un tema trivial, parece un tema que por el título no lo pudiese entender fácilmente, pero miren, hermanos, tengo que decirles con toda sinceridad que estudiar acerca del nuevo nacimiento es una cosa muy complicada para nosotros personas finitas. Entender con una mente finita
la mente infinita de Dios, y se necesitaría todo un tratado teológico y yo no sé cuántas horas y horas y horas de estudio de una exposición para poder nosotros entender el tema del nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso de mi nuevo yo? ¿Listo? Pero vamos a dar unos tipsitos hoy muy pequeños que nos van a ayudar a dar un pequeño entendimiento. Esto es solo un entendimiento para que nosotros, digamos, con nuestra mente finita, con lo que Dios nos ha dejado en su palabra, podemos entender y comprender mejor qué es eso de mi nuevo yo. Entonces vamos a hacer dos cosas en esta mañana. Primero, voy a dar una explicación rápida de mi nuevo yo y seguidamente vamos a hacer un pequeño taller. Y en el taller el hermano Raúl les va a estar entregando una hojita. Y en ese taller van a encontrar dos partes. En la parte izquierda ustedes van a encontrar unos versículos y una descripción de lo que dice la Biblia acerca de la persona, digamos cómo describe una persona antes de su nuevo nacimiento. Y en la parte derecha ustedes van a colocar con sus propias palabras, con su propio entendimiento, que refleja lo que dice la Biblia de ese versículo. No se vayan a enredar con cosas complicadas, simplemente coloquen con palabras sencillas cómo ustedes entienden lo que está en la parte izquierda, que es lo que dice la Biblia, acerca de cada uno de esos tópicos que vamos a leer. ¿Listo? De eso se trata. Entonces voy a explicar primeramente el tema de mi nuevo yo, de entender este nuevo nacimiento, y luego vamos a hacer el taller. Y para no desorganizarnos, pues simplemente lo hacemos ahí por parejitas para que se ayuden el uno al otro buscando los versículos y podamos avanzar y terminar con el taller. Entonces, vamos a estar considerando este tema de mi nuevo yo. Entonces, si partimos de la idea, hermanos, de que hay un nuevo yo, se puede entender que era que había uno viejo, ¿verdad? Si hay algo nuevo, era que había ya algo viejo previo. ¿Listo? Entonces, como para poder empezar a entender, había una vieja naturaleza, una vieja condición en nosotros y Dios hizo una nueva y se convirtió en ese nuevo yo. Entonces vamos a entender cómo es eso del nuevo nacimiento. Miren, hermanos, el mundo moderno, se ha dedicado a estudiar cómo es que el hombre viene de abajo y se supuestamente evoluciona y termina arriba, como en el tope de las especies, ¿cierto? Cómo ha venido evolucionando y el hombre, según esa teoría, pues necesita ser ayudado, empujado, ¿cierto? Para llevarlo arriba, a esa pirámide. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre no necesita ese empujón, ese impulso para llegar arriba, sino lo que necesita es un nacimiento de arriba, ¿cierto? No es que necesita un empujón de abajo para llegar arriba, sino que más bien necesita un nuevo nacimiento de arriba para poder vivir la vida que Dios colocó en el hombre, que es la vida eterna. Entonces, vamos a ver en la Biblia solamente a entender con un poco de manera muy superficial cómo de manera sencilla podemos entender esto del nuevo nacimiento. Entonces, el hombre evidentemente no necesita un empujón de abajo para llegar arriba, sino que lo que necesita es un nacimiento de arriba para poder estar aquí abajo de manera que agrade a Dios. Entonces, para entender cómo es que se produce ese nuevo yo o ese nuevo nacimiento, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra, ¿cierto? Al Señor de la palabra, a la palabra del Señor, porque Él allí, de manera magistral, de manera increíblemente pedagógica, le enseñó a un hombre que se llamaba Nicodemo cómo es el asunto del nuevo nacimiento. Voy a pedirles que vayan en sus Biblias al super, hiper, mega conocido pasaje de Juan 3. ¿Listo? Vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el 3, considerando o nos explica de manera súper pedagógica y sencilla de explicar este tema de mi nuevo yo, del nuevo nacimiento. Entonces ubíquense ahí en capítulo 3 de Juan, ¿cierto? Del Evangelio de Juan, y voy a leer y ustedes me siguen para que podamos comenzar a estudiar este tema de mi nuevo yo. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Jesús y Nicodemo, ¿cierto? ¿Y por qué vamos ahí? Voy a repetirlo nuevamente porque es el pasaje clave donde el Señor de manera súper pedagógica le explicó a un hombre muy encumbrado
lo que era una verdad muy sencilla, pero a la vez increíblemente fundamental. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a leer hasta ahí solamente. Oremos un momento, mis hermanos. Altísimo Señor y Padre maravilloso, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Señor, te agradecemos por tu palabra santa. Bendice tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te rogamos, Padre, que nos expliques, que nos enseñes, que nos muestres, que nos quites el velo, que nos ayude a entender este milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Ayúdanos a entenderlo de manera que salgamos exaltando y glorificando tu nombre santo. Y ayúdanos, Señor, para que esta verdad podamos mostrarla a otros con la sencillez, pero con la profundidad que tú haces. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces aquí vamos a ver, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo enseña a un hombre que se llama Nicodemo una verdad que es fundamental, como ya lo dije, que es trascendental, que es maravillosa, ¿cierto? Porque esa verdad nos va a mostrar o nos va a responder la pregunta que nos hicimos al comienzo: ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Entonces, ahí está mi nuevo yo, mi antiguo yo tenía esa carita así como triste, porque realmente el mundo no trae sino tristezas y desilusiones, y este es el nuevo yo, que tiene una carita que sigue en el mundo. El Señor no nos ha sacado del mundo con las aflicciones y todo, pero como dijo el pastor hace 8 días, sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde vamos. Las personas del mundo no saben dónde irán, no tienen idea a dónde van a ir, a menos que reciban al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a responder esa pregunta: ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué es que necesitamos nacer de nuevo? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar esta lectura. Y lo primero que vemos es que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Acá hay un retrato que puede ayudarnos a entender este hombre, Nicodemo, ¿cierto? Y él tiene un encuentro con Jesús. Y dice en el versículo 2, es decir, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, miren, lo primero que vemos es que este hombre vino a Jesús de noche. Y muchos teólogos, muchos estudiosos, más pilos que yo no soy ni siquiera un teólogo, dicen que este hombre vino de noche que porque tenía miedo, que porque para que no lo vieran, que porque esto, que porque lo otro. Yo les digo sinceramente lo que yo creo, hermanos. Este hombre vino a Jesús de noche porque el Espíritu Santo no lo dejaba dormir. No lo dejaba dormir, no tenía paz. Lo levantó de la cama y le dijo: vaya y hable con Jesús porque usted necesita nacer de nuevo. Eso es lo que yo creo, hermanos. No es porque tenía miedo, ni porque lo vieran, ni por esto, ni por lo otro. Seguramente eso también. Pero creo que la verdad fundamental es que este hombre vino porque no podía dormir, hermanos. El Espíritu Santo no lo dejaba estar tranquilo y le dijo: vaya, he agendado un encuentro con tu Señor y Salvador. Entonces aquí vemos a Nicodemo charlando con nuestro Señor Jesucristo y él le dice esto que acabo de leer en el versículo 2, y el Señor Jesucristo le dijo, porque dice él, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor dijo: bien, Nicodemo, chévere, gracias. No, el Señor, ¿sabe qué le respondió? Necesitas nacer de nuevo, punto. Y eso es contundente para entender nuestro nuevo yo. Eso es fundamental. Entonces, hermanos, el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Es decir, que lo cortó de una y le dijo, tú necesitas un nuevo yo. Entonces, para entender esa pregunta de por qué necesitamos nacer de nuevo, podemos comenzar a entender que es un imperativo de Dios, hermanos. Es un imperativo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, si las personas en el mundo están pensando que van a ir al cielo y no han nacido de nuevo, no lo van a lograr, no se puede. Ese es un requisito indispensable y el Señor comienza enseñándonos esa verdad. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense a Nicodemo, un hombre bien emperifollado, un hombre importante. Miren, hermanos, voy a mostrarles la hoja de vida. Encontré la hoja de vida de Nicodemo. Mírenlo, ahí está. Está la hoja de vida de este hombre. Ese no era cualquier perico de los palotes. El nombre Nicodemo en su idioma original quiere decir conquistador del pueblo. O sea que ese hombre tenía una hoja de vida prominente. Además era judío de filiación fariseo y de ocupación miembro del Sanedrín. ¿Saben cuántos habían en toda la nación de Israel? Solo 70, hermanos. Solo 70. O sea que este hombre era bien, pero bien importante. Pero él anda con su careta. Imagínense a Nicodemo por las calles. Él va con toda su filacteria y su pompa y la gente le hace la venia en la calle y todo ese tema. Y la gente, me imagino, yo le preguntará, ¿qué hubo, señor Nicodemo? ¿Cómo va todo? Y él, bien, todo va bien, excelente, perfecto. Y luego llega Nicodemo a su casa y se quita la ropa y se sienta ahí y viene su mujer y le dice, ¿por qué tiene esa cara? ¿Qué pasa? No, todo está muy mal. Y se acuesta y no puede dormir y el Espíritu Santo lo levanta y le dice, vaya, porque usted necesita nacer de nuevo. Entonces, ahí están los estudios. Este hombre era graduado en las Escrituras, era doctorado en la ley, tenía de estudios en divinidad, en teología. Era un hombre muy importante, era graduado en la Torá y pues era uno de los 70, imagínense, hermanos. Y la experiencia de él, pues un devoto religioso, ¿cierto? Experto en aparentar delante de toda la nación de Israel. Su experiencia era muy grande, hermanos. Maestro de Israel, guarda de la ley. Y no sabía que había que nacer de nuevo para entrar al cielo. Y sus referencias, y esa es la parte más importante de su hoja de vida, es que la única referencia que él tiene es su Señor Jesucristo, quien lo salvó y lo llevó al cielo. Y porque vamos a ver a Nicodemo, que evidentemente tuvo un nuevo nacimiento, y lo vemos más adelante en las Escrituras en una faceta y un rol diferente. Entonces, ahí podemos entender que es imperativo para él y para nosotros y para cualquier persona en este mundo nacer de nuevo. Entonces, Jesús le da a entender con esta pequeña entrevista, yo creo que fue más larga, solamente que quedó registrada una parte, y él, como la intención de él era decirle, nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Entonces el Señor le dice, mira, Nicodemo, ¿tú quieres entender ese tema de los milagros? ¿Tú quieres saber qué es eso de los milagros y cuál es el poder que obra? Tú te vas a convertir en un milagro. Es la única forma que vas a entender este tema. Tú vas a hacer un milagro y es que vas a nacer de nuevo y se necesita el poder de Dios para salvar a una persona. Creo que en términos de milagros creativos de Dios, haciendo el Edén y todos los animales y las plantas, se necesita el mismo poder de Dios para salvar a una persona. Yo no podría explicar, nadie podría explicar con palabras exactas y precisas e incluso científicas cómo se produce el nuevo nacimiento. Es un milagro de Dios. Es algo que nosotros no podemos entender, solamente darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Entonces, Él le dice, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. Entonces el Señor comienza a explicarle a él esa verdad del nuevo nacimiento con algo que es sencillo para nosotros y es entender. O mejor dicho, él lo utilizó de manera pedagógica el nacimiento. El nacimiento, porque el nacimiento es algo que puede entender cualquier persona, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que no haya nacido? Todos hemos nacido, hermanos. Entonces el Señor dijo, este hombre puede entender, es un doctor en la ley y todo eso, pero puede entender que todos estamos aquí porque hemos nacido. En algún momento de la vida nacimos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que los creyentes, los creyentes verdaderos, bueno, decir creyente verdadero es una redundancia, perdónenme, porque si usted es un creyente verdadero,
ha nacido de nuevo. Punto. Los creyentes. Sí, eso es una redundancia decir un creyente nacido de nuevo. Porque se supone que si usted es un nuevo creyente, un creyente verdadero ya nació de nuevo. Entonces, como todos hemos venido a este mundo por medio de un nacimiento, ¿cierto? Así que nadie apareció así de la nada, ni siquiera el Señor Jesucristo, Él también tuvo un nacimiento. Comienza a explicarle esta verdad con esa parte pedagógica sencilla pero fundamental. Y vamos a ver cómo es eso de un nacimiento. Entonces, para poder entender el nacimiento espiritual, vamos a tomar el ejemplo del nacimiento natural, ¿cierto? Porque eso nos ayuda, como pasó con Nicodemo, como le enseñó el Señor Jesucristo, a entender cómo es que sale ese nuevo yo. Entonces, hay un paralelismo, es decir, que hay una similitud entre el nacimiento natural que hemos tenido y el nacimiento espiritual que vamos a tener o que hemos tenido o que estamos teniendo. ¿Listo? Ahí hay un paralelismo. Entonces tú estás abajo y estás mirando hacia arriba, la gloria eterna, y el nacimiento espiritual puede entender ahora mirando hacia abajo qué fue lo que pasó con su vida. Ese paralelismo es el que vamos a utilizar en esta mañana rápidamente para poder entender el tema del nuevo nacimiento. Entonces, para que haya un nacimiento se necesitan varias cositas. Ustedes lo saben, los que son papás también lo saben. Si no lo es papá también lo sabe. Se necesita un huevito que se llama un óvulo que está en la mamá y se necesita un esperma que está en el papá. Es decir, se necesita un papá y una mamá para que haya un nacimiento. Y cuando ellos se unen, se forma lo que se llama la concepción, ¿cierto? Entonces, para que haya un nacimiento se necesita una concepción y para que haya una concepción se necesita un papá y una mamá. Usted tuvo un papá, usted tuvo una mamá y ellos se unieron, se casaron, se unieron y hubo una concepción. ¿Listo? Eso es sencillo de entender. Ahora, espiritualmente, ¿qué pasa? También se necesita un papá y una mamá para que haya ese nuevo nacimiento. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿quién es el papá y quién es la mamá? ¿Cierto? Entonces, esos padres de los que habla el nacimiento natural están aquí en la Biblia. Y dice, de cierto te digo, versículo 5, ¿cierto? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está el papá y la mamá. El papá es el agua es la palabra de vida, es la palabra escrita que el Señor nos dejó, la palabra. La palabra de Dios es el papá, entendiéndolo como en palabras sencillas para que lo podamos entender. Entonces, esos dos padres, la palabra y el Espíritu de Dios, se unen para formar una concepción espiritual. Vaya por favor un momentito a Primera de Pedro, mi hermano. Vaya un momentito por favor a Primera de Pedro y vamos a leer 1:23. Primera de Pedro 1:23. Entonces, dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ese es el Padre, la palabra, ¿ya lo ven? Y la palabra, sabemos que es la palabra por lo que dice aquí Primera de Pedro 1:23. Y la madre es el Espíritu de Dios, digamos, por así explicarlo. Así que en su nacimiento espiritual, la madre es el Espíritu Santo, pero hace falta otra cosita ahí. Porque nosotros vimos que para que el huevito y el esperma se unan, se necesita un vientre. Falta el vientre. Y el vientre está ahí en Juan, devolvámonos nuevamente a Juan. El vientre que se necesita para que se produzca el nuevo nacimiento está en ese archifamoso versículo conocido de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ese es el vientre, la fe, se necesita la fe de cada uno de nosotros para que se complete esa concepción. ¿Listo? Entonces la palabra, el Espíritu de Dios en el vientre de la fe y se produce la concepción espiritual para poder entenderlo. Entonces, cada uno de nosotros proveemos para completar
ese nacimiento espiritual el vehículo de la fe. Digamos que cada uno de nosotros, con nuestra fe, que también viene de Dios, proveemos ese vientre. Entonces, ya se produjo la concepción y viene como consecuencia el nuevo yo. Pero pasa algo también, hermanos, y es que cuando hay una concepción espiritual, o más bien cuando hay un nacimiento, natural, sucede algo, y es que hay una continuidad, hermanos. Una mamá, un papá, y ese hijo es la continuidad de ellos. Es decir, los niños no salen de una fábrica de niños, sino que los niños son la extensión de sus padres. Y por eso es que nosotros decimos, miren, ese niño habla como su papá, mire cómo camina igual que la mamá, mire cómo se rasca la nariz como el papá. ¿Por qué? Porque somos una extensión de la vida de nuestros padres. Ellos se perpetúan en nosotros y la Biblia dice que los hijos son bendición habidos en la juventud, porque ellos son como esa flecha que va a ser lanzada, ¿cierto? Proyectando la vida natural de nosotros en nuestros hijos. Nuestros hijos son la extensión nuestra. Y ellos van a su vez a tener hijos, y esos hijos van a tener algo de nosotros también, lo que conocemos como el ADN. Entonces, en el nacimiento natural hay una continuidad de la raza humana, de nuestra parte natural. Y por eso el Señor dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació de esa carne, carne es. Y ahora vamos a ver espiritualmente qué pasa, hermanos. Bueno, que espiritualmente podemos entenderlo de esa manera. Usted tiene la naturaleza de Dios ahora. La naturaleza de Dios ahora está en usted. Él vino a usted. La vida de Dios ahora está con usted, si es que usted es un nuevo creyente. Dios dio al pueblo un templo. En el Antiguo Testamento, Dios dio al pueblo un templo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor ha dado un templo para su pueblo. Parece complicado, pero es sencillo. Dios dio antiguamente un templo para su pueblo, para estar con ellos. Ahora es al contrario. El Señor dio un templo para su pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios, si quieren vayan allá, mis hermanos, en 1 Corintios 1:16, no, dije mal el versículo, mis hermanos. 1 Corintios 6, correcto. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí ven? Ahora el templo está en el pueblo. Entonces, ahí sucede eso que estamos viendo en la lámina. El poder de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo convierten a esa persona en un nacido de nuevo, en un nuevo yo. Ahí está el nuevo yo, mis hermanos, para poder entenderlo de manera sencilla. Pero ¿qué más pasa cuando hay un nuevo nacimiento? Ya vimos que se produce una continuidad, ¿cierto? Hay una continuidad natural, pero también hay una continuidad espiritual. Pero también se forma un carácter, hermano, y quizás es la parte más importante que identifica su nuevo yo. Se forma un carácter. Entonces, en su nuevo yo o en su nuevo nacimiento se produjo un carácter, y es un carácter santo. Entonces, ahí podemos ver con la lámina que cuando hay un nacimiento natural, pues usted refleja naturalmente lo que esa naturaleza carnal nos dio, y es que tenemos un cuerpo físico que tiene las mismas propiedades que tenían nuestros padres, porque hubo una continuidad. Y en el nacimiento espiritual hay una continuidad porque el Espíritu de Dios ahora está en el hombre, y ese Espíritu de Dios lo hace renacer de la palabra y hace que esa persona que nació una vez y por segunda vez, es decir, experimentó un nuevo nacimiento, muera una sola vez. Tiene 2 nacimientos y muere una sola vez. Mientras que las personas que no han nacido de nuevo
van a tener un solo nacimiento, pero van a tener dos muertes. Y ya saben que la Biblia explica en Apocalipsis que va a haber una segunda muerte para aquellos que no han creído en Cristo. Así que un creyente nace dos veces y muere una vez, pero una persona que no ha nacido de nuevo va a nacer una vez y va a morir dos. Entonces, ahí podemos entender de esa manera rápidamente eso que es tan profundo, no puedo decirlo con otras palabras, ¿cierto? Ahora su nuevo yo, con ese nacimiento espiritual, recibió un carácter santo, que es el carácter de Dios, y pasamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Vayamos por un momento a segunda de Pedro, ¿cierto? Ya no es primera, sino segunda de Pedro. Y vamos a mirar en el 1, vamos a leer el versículo 3 y 4, en segunda de Pedro, y leamos por un momento 3 y 4, y eso nos ayuda a entender un poco mejor. Dice, Dios es luz. Primera de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, 2 y 3. Vamos a leer 3 y 4. Entonces dice, partícipes de la naturaleza divina. Y esto nos ayuda a entender ese versículo mucho mejor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina. Somos participantes de esa naturaleza divina, ¿cierto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, con ese versículo podemos entender que después de que se produce un nuevo yo, hay un carácter que hace parte de esa naturaleza santa de Dios. Entonces ahora vamos a entrar al taller. Mi hermano Raúl, por favor, vamos a repartir las hojitas. Con esta rápida explicación, hermanos, no tengo otra mejor manera de hacerlo en este corto tiempo. Vamos a poder entender ese tema del nuevo yo, del nuevo nacimiento. Entonces, no es como que el hombre evoluciona, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo digo? Como dijo el pastor Adrián Rogers con una parodia. No es que usted es un renacuajo y se convierte en un sapo, ¿cierto? Evolucionando. Sino más bien que usted es un sapo y con el beso de la gracia de Cristo se convierte en un príncipe, para entenderlo mejor. Entonces, vamos a trabajar, vamos a entrar al taller en el tiempo que nos queda. Nos quedan aproximadamente 15 minutos. Y vamos a trabajar el taller, hermano, con su compañerito de puesto. Por favor, lean al lado izquierdo la primera pregunta. ¿Dónde dejé mi guía? Entonces, miren, mis hermanitos. Vamos a llenar los cuadritos. ¿Quién es el promotor del nuevo nacimiento entonces? Ahí están los pasajes para que usted pueda definir quién es el promotor del nuevo nacimiento. Con su compañerito de puesto, lean los versículos rápidamente y coloquen ahí quién es el promotor. Y luego a la mano derecha escriba cómo obró ese promotor en tu nuevo yo. Con palabras suyas, sencillas. Igual que dice la Biblia, de manera diferente, de manera parecida. Lo mismo en el segundo cuadrito, cómo define la Biblia la respuesta del hombre a ese nuevo nacimiento y cómo fue su respuesta. Y por el otro lado, cómo es la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo, no tiene un nuevo yo, y luego usted escriba su nuevo yo a la mano derecha. Y por último, cuál es el mensaje de poder determinado por Dios y cómo me afectó a mí. Entonces, arranquemos ya, ahí en silencio si quieren, por favor vamos trabajando, ¿cierto? La primera es, ¿cómo es la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo? Y luego a la mano derecha usted coloca su nuevo yo. Entonces, ayúdense ahí en parejitas, hermanos, mientras ustedes van haciendo el ejercicio. Y yo les voy a ayudar acá con unas pistas mientras ustedes van ahí leyendo. Si su nuevo yo
ahora es una persona que seguramente ama al Señor Jesucristo, ama su palabra, y un deseo santo por las cosas de Dios, separarse de lo malo. Usted seguramente querrá compartir el evangelio con otras personas, ¿cierto? Esos son tips que les ayudan a entender cómo es el nuevo nacimiento. Trabajemos ahí, hermanos, estos 10 minutos que nos quedan y terminamos la lección de mi nuevo yo mientras ustedes van completando el ejercicio. Por favor, llévelo y termínelo en su casa esta semana. Ahí le queda de tarea para que lo termine. Vamos a rápidamente solamente a disertar un poquito en el primer cuadrito que estaban trabajando, ¿cierto? Y la pregunta que está ahí en el primer cuadrito dice, ¿cómo es la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo o que no tiene un nuevo yo? ¿Cómo es el hombre? Entonces, lo que nos explica la Biblia es que el ser humano no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesidad y son locura y no las puede entender porque son cosas que se disciernen de manera espiritual, como dice 1 Corintios 2:14. Lo vieron ahí, ¿no? Lo encontraron en el pasaje. Entonces, ¿cómo es la condición del hombre? Pues no acepta las cosas de Dios. ¿Y por qué no las acepta? Porque no las puede entender. Así como Nicodemo. El Señor le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y él dice, ¿pero cómo? Si yo soy viejo, yo ya no puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente. Entonces, esa es la condición del hombre. El hombre no acepta las cosas de Dios porque para él son locura, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué más dice la palabra? Porque tiene el entendimiento cegado. Teníamos nosotros también el entendimiento cegado y por eso no podíamos entender. La palabra explica que cuando Pablo predicaba ya, a Lidia le fueron abiertos los ojos. Esa ceguera que tenía fue quitada por la pura gracia de Dios y esa persona pudo entender la palabra. Eso pasó con nosotros también. Nosotros antes no entendíamos, pero ahora el Señor nos quitó el velo y podemos ver claramente. ¿Cómo más es la condición de un hombre? Pues sigue la corriente del mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la corriente del mundo. Pero sabemos que hay una eternidad. Dios puso eternidad en nosotros y vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida en algún momento. ¿Qué más? Pues ese hombre que sigue la corriente del mundo satisface la voluntad de la carne, es decir, se deja dominar, nos dejábamos dominar fácilmente por la carne, yo me incluyo ahí, en las cosas del mundo, y póngale el adjetivo que quiera, pero si seguíamos la corriente del mundo, pues nos dejábamos dominar por la corriente del mundo, es decir, para donde va Vicente es por donde va la gente. Hermanos, no porque todo mundo haga algo malo, debemos hacerlo nosotros, ni porque las personas no hagan en el mundo las cosas, nosotros debemos dejar de hacerlas si glorifican y alaban a Dios. Entonces, esa es la condición del hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Qué podríamos colocar allá en mi nuevo yo? Bueno, yo también era una persona que me dejaba llevar por la corriente del mundo. Yo también era una persona que no entendía la palabra porque tenía cegado el entendimiento, pero ahora mis ojos ven, ¿cierto? Ya de oídas te había oído, pero ahora mis ojos han visto al Rey de Gloria. Eso es lo que deberíamos colocar ahí como ejemplo en este primer cuadro. Termínenlo esta semana en la casa, hermanos, pensando que Dios ha puesto en usted un nuevo yo. Obró un milagro súper maravilloso que solamente Él podía lograr. Con esto vamos a terminar, hermanos, no sin dejarles una reflexión. La Biblia dice que la gloria, la luz de la gloria de Dios fue puesta en nosotros. Y la luz se usa como ejemplo para mostrar que nosotros estábamos en tinieblas, ¿cierto? Y segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, explica muy claramente en segunda a los Corintios 4, desde el 1 hasta el 6, pero remata en el 6 diciendo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones que estaban esa era la condición nuestra, estaban oscurecidos en tinieblas. Él mandó que resplandeciese en nuestros corazones esa luz, esa gloria, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no hubiese sido así, no hubiésemos podido entender, porque nos faltaba luz y uno sin luz no puede ver.
Entonces usted tiene la explicación en un papel, pero está en un cuarto oscuro, oscuro, sellado. Usted no lo puede leer. Ahí está la salida. Ahí dice en ese papel, mire, la salida está a mano derecha en tal parte, pero usted no lo puede ver porque está muy oscuro. Entonces el Señor resplandeció en nuestros corazones una luz para que pudiésemos ver esas instrucciones y salir de esas tinieblas en las que estábamos. Hermanos, ese es el tema del nuevo yo explicado de manera lo más sencilla posible, pero ya lo dije, no podría ni con una, ni con dos, ni con 10, tal vez ni con 100, ni 20, ni 1000 clases explicar cómo es que se produce el nuevo nacimiento en una persona. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios la que obró en nosotros ese nuevo yo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar el servicio, por favor, el equipo de alabanza.